Mira, antes de que, porque llevo hablando toda la mañana, entonces, bueno, sí que ya os he comentado al principio que necesitamos un feedback, ¿no? Y una participación por parte de las personas asistentes. Entonces, bueno, antes igual de seguir, porque ahora, como os he comentado antes del descanso, nos vamos a meter de lleno con las medidas que podemos ir implementando, una serie de medidas, no todas medidas, vamos a dar unos pequeños ejemplos, unas pequeñas pautas para introducir medidas de igualdad o con perspectiva de género en los planes de igualdad o los planes de acción. Sí que me gustaría, pues eso, que participarais un poco, que me contarais qué os está pareciendo la sesión, cómo veis esta integración de la perspectiva de género en la gestión empresarial, desde ese punto de vista que quizás no se ha trabajado tanto y ahora, bueno, pues nos estamos dando cuenta cuando estamos implementando los planes que es una parte importante que tenemos que analizar y en la que introducir esa igualdad, ese principio de igualdad. No sé si tenéis alguna pregunta o si queréis compartir con nosotras pues alguna buena práctica o si tenéis trabajado algo al respecto, no sé. ¿Vale? ¿Lo compartís con nosotras? Vale, de acuerdo. Hola, Rosa. A ¿Vas ver, a contarnos algo? Sí, cuéntanos. sí, no, a ver, a mí es que me está pareciendo, a ver, interesante todo lo que estás exponiendo y además es que, bueno, de las sesiones a las que asisto, lo estás explicando para mi punto de vista muy bien, para entenderlo, por la parte que te toca. Entonces, pues estoy escuchando con interés y, bueno, pues es que yo estoy en la fase, no tengo el plan de igualdad registrado, ¿vale? Ni toda, a ver, digamos que tengo las partes del plan, pero ahora voy a necesitar ayuda, ayuda profesional, digamos, porque aunque yo llevo el Departamento de Recursos Humanos, no soy una letrada, no soy una abogada, entonces mis necesidades creo que no son falta de entendimiento de lo que es un plan, sino legales, me explico. Sí. Entonces, tengo hecho la valoración de puestos de trabajo, ¿vale? Tengo hecho un diagnóstico. Ahora estoy para la auditoría retributiva con la página esta del Ministerio de Igualdad, con lo de... Sí, con la herramienta. Sí, con la herramienta, la de que compara los salarios. El registro contributivo. Eso es, el registro retributivo, que yo lo tenía hecho porque mi programa de nóminas me da un registro, pero no se adapta del todo al del Ministerio de Igualdad, ¿no? Entonces estoy adaptándolo. Vale. Pues eso, mis impresiones son esas. Digamos que tengo el trabajo que por parte de la empresa me toca, pero ahora bueno, ya va a ser ya el definitivo, el año 2024, el que, digamos, tengo todas las partes, hay que montarlo, hay que establecerlo y valorarlo, pero con ayuda profesional, ¿vale? Esa es Vale, mi situación, de acuerdo. ¿vale? Muy Pero con bien. respecto, yo no dejo de asistir pues, a estos webinars, que en todos aprendo algo y en todos pues, voy adquiriendo más conocimientos. Pues ¿Vale? gracias, Rosa. Sí, pues me alegro, Vale, chica. La verdad que a veces nos vale. da la sensación de que venimos aquí, soltamos una chapa No, así un poco, claro, nosotras vivimos esto, forma parte de nuestro trabajo diario y lo vivimos intensamente. Entonces, lo trasladamos ujú. desde luego desde nuestra experiencia, ¿no? Y desde nuestro más absoluto Pues, convencimiento de que lo vamos a lograr. pues Entonces, me eso, alegro que trasladarte que estéis en por mi esa. parte es un poco recordar, reciclar, pues legislación y todo eso, pero pues la verdad que muy bien, no lo estás haciendo fácil, por lo menos para mí de entender, ¿vale? Vale, Que he ido a otros webinars donde hay mucha legislación, otras cosas y a ver, no es que no sean positivos, sino que son a lo mejor más complejos de entender, vale. ¿vale? Bien, sí. Sí Gracias. queríamos evitar un poco esa parte legislativa porque, bueno, entendemos que las personas que estáis en este taller, bueno, pues ya sois conocedoras de cuál es la situación normativa y, bueno, queríamos aterrizar un poco, pues, esos mandatos de género, ¿no? Era nuestra intención Ujú. y, desde luego, pues eso, integrarlo en la gestión empresarial y que empiece a subir, bueno, pues a bajar desde arriba hasta abajo y no nos centremos solamente en la gestión de las personas, ¿no? Pues me alegro que estés en ese proceso. Bueno, me alegro que Sí, vayáis avanzando en el tema del plan y, bueno, pues a ver qué tal se os da la auditoría retributiva, porque, bueno, es uno de los temas más farragosos y más sensibles que tiene
el plan de igualdad. Sí, lo sé. Sí. Es un poquito eso. Voy a necesitar, Sí. pues eso, Vale. un asesoramiento más técnico, porque vale, sí, ya he hecho el diagnóstico, ya he hecho la valoración de puestos de trabajo, Vale. pero eso, me faltan conocimientos para valorarlo desde otra perspectiva, ¿vale? Vale, pues muy Venga, bien. gracias. Ánimo, gracias a ti, Rosa. Vale. ¿Alguien más dispuesta a hablar y compartir? María Isabel. Pues no sé si alguien también, no sé, si quiere contarnos su experiencia, cómo lo ha hecho Rosa, o en qué momento del proceso de implantación del plan están, o si han tenido dificultades a la hora de implementar, o bueno, de registrarlo, o si tienen alguna, pues eso, si han encontrado alguna problemática con la auditoría retributiva, alguna problemática con la negociación del diagnóstico del plan con la comisión negociadora. Si alguien no tiene nada ni idea de esto y quiere empezar a trabajarlo, si tiene una idea clara, no sé, ¿nadie más? Hola. Hola. Bueno, yo no sé si es el momento ahora o es en la parte esa que has dicho al final. Yo sí que en mi empresa nos hemos encontrado que a la hora de hacer el diagnóstico sí que hay más o menos paridad a la hora de disfrutar de los permisos, Sí. Pero entre hombres y mujeres, pero sí que luego es verdad que en los permisos, sobre todo no retribuidos, seguimos teniendo un porcentaje disparado en mujeres. Entonces, a la hora de tomar medidas, podríamos entrar, si tomamos medidas económicas de incentivar que se soliciten más permisos por parte del género masculino, volvemos a entrar otra vez en esa dinámica de cómo me estás incentivando económicamente, sigo optando a esos permisos, pero en el momento en el que los corten, otra de las medidas que adoptamos el año pasado fue pues bueno, unas sesiones de sensibilización de corresponsabilidad, pero la verdad se dice que no aparecieron los hombres a esa jornada, a pesar de ser en el horario laboral, y bueno, pues al final eran excusas. Entonces, no sabía muy bien si preguntártelo ahora o preguntártelo después, cuando hayas tratado las ideas de medidas, porque estamos un poco ahí, Vale. que al final si optamos por incentivar, va a ser la pescadilla que se muerde la cola y dentro de X tiempo vamos a volver otra vez a lo mismo. Si ya no se van a seguir solicitando permisos que no tengan una compensación económica, entonces no estamos revirtiendo realmente, estamos poniendo la mirada en otro lado, pero no estamos revirtiendo esa situación. Vale. Sí, bueno, a ver, ocurre en tu empresa, Paula, ¿eres verdad? Ocurre en tu, ocurre en tu empresa y ocurre en la mayoría de las empresas, ¿no? Entonces, lo que dices tú, ¿no? A ver, al final, incentivar económicamente, pues volvemos a lo que volvemos, ¿no? Entonces, no sé, habría que partir, tú ya también has comentado que habéis hecho una sensibilización o, ¿no? unas formaciones. Claro, lo que hay que hacer es, bueno, pues incentivar a la plantilla, a toda la plantilla en general, bueno, pues de alguna manera para que sean conocedoras o sean conocedores de cuáles son los permisos y ¿no? Pues, trabajar un poco esa corresponsabilidad, ¿no? Lo que pasa es que es difícil, es muy difícil, es una parte difícil. Pero si quieres vemos un poco las acciones que hemos propuesto, que no sé si alguna de ellas te pueden resolver la duda, pero si quieres lo comentamos al final de la sesión, ¿vale? Lo vamos trabajando un poco en este ratico y a ver si luego podemos ofrecerte algo, ¿vale? Genial, gracias. A ti, Paula. ¿Alguien más? Sí, hola. Hola, Maite. Hola, soy Maite, sí. Sí. En nuestra empresa hemos implantado el plan de igualdad recientemente Sí. y lo que no veo claro es cómo hacer partícipes a los empleados de las medidas, porque me doy cuenta de que todas las medidas que hemos puesto son medidas para hacer entre recursos humanos, dirección,
Entonces, ahí no sé si es que no hemos hecho bien las medidas, implantado las medidas, o si podría haber alguna otra medida que podamos incluir. Sí, a ver, ¿tenéis ya el plan acordado ya, firmado Sí. y registrado? Vale. Bueno, pues a ver, sí que, a ver, lo suyo es lo que he dicho un poco a lo largo de toda la sesión, ¿no? O sea, no nos tenemos que dejar a todos los grupos de interés de la organización y evidentemente el grupo de interés que es la plantilla es el más importante, o sea, el más importante, claro, evidentemente sí hay desigualdades o no las hay. Yo no sé, me imagino que el diagnóstico que habéis hecho previo habréis estudiado todas las situaciones o todos los grupos de interés de la organización, ¿no? Porque si solamente han salido medidas para los departamentos, entendemos que en la plantilla no ha surgido ningún desvío ni ninguna desviación. Bueno, ¿vale? hay algunas, pero justificadas. Claro, hay algunas, pero justificadas, vale. Bueno, pues eso también habría que ver un poco, ¿no? Si están justificadas, evidentemente, no sé si habría que ir más al fondo. Pero bueno, pero sí que, a ver, independientemente de que se hayan hecho medidas para determinados puestos o departamentos o lo que sea, sí que entendemos que es importante que toda la plantilla sea conocedora de lo que está haciendo la empresa, ¿vale? Entonces, ahí sí que, ya lo he comentado antes, el tema de la comunicación, que muchas veces le damos más importancia a la comunicación externa que a la comunicación interna, ¿no? Entonces, dentro de esa comunicación interna es importante que sepan qué están haciendo, que sepa la plantilla que estáis haciendo en materia de igualdad, porque igual a partir de ahí salen cosas o no sé, o establecer canales de Gente que quiera comunicación. colaborar, ¿no? Exacto, ¿vale? O que puedan expresar sus, no sé, o sus necesidades o sus insatisfacciones, expectativas o lo que sea, ¿no? Entonces, recogerlas de esa manera para que en próximos planes o en planes futuros podáis contar con esas necesidades de la plantilla, ¿vale? Pero sí que es importante que sea conocedora. En la comunicación entendemos que es un eje transversal. Ok, No sé si gracias. te he respondido. Vale. A ti. ¿Alguien más? Vale, pues entonces seguimos con la presentación. Ya nos queda poquito, esta parte ya. Y sí que, bueno, me gustaría otra vez trasladaros para la última sesión, pues eso, la petición de que si alguna persona tiene una buena práctica que pueda ser compartida con este foro, pues que la ponga en valor, ¿vale? Porque así lo que hacemos es compartir. Sí que nos hemos dado cuenta o nos damos cuenta cuando hacemos este tipo de sesiones que nos falta ese compartir experiencias entre empresas, ¿no? Sí que hemos estado en algún foro en el que se comparten experiencias en materia de conciliación o de corresponsabilidad y tal, pero sí que nos falta bueno, pues ¿no? El compartir esas experiencias propias de las empresas en materia de igualdad y en materia sobre todo de buenas prácticas, ¿no? Porque el hecho de hacer talleres de este estilo bueno, pues nos ayuda, yo creo, a las empresas bueno, pues con ese feedback que podemos hacer nos ayuda a coger, ¿no? Buenas prácticas que pueden tener otras empresas y llevarlas o implementarlas en las nuestras. Entonces, sí que es bueno eso, que yo lanzo desde aquí que en algún momento se haga alguna jornada de compartir experiencias de buenas prácticas y a ver si alguien la coge, ¿vale? En cualquier caso, si alguien quiere compartir al final de la sesión alguna buena práctica que pueda servir o de la que esté orgullosa, ¿no? Porque yo creo que al final el hacer un plan de igualdad tiene que suponer un orgullo para la organización, ¿no? Porque está sistematizando la perspectiva de género en sus procesos internos y el hecho de avanzar en este tema, si realmente se creen y han adquirido ese compromiso cierto con la igualdad, pues yo creo que es de orgullo y compartirlo es de guapas, ¿no? Como se suele decir. Entonces, yo creo que podemos hacerlo. Si no, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Yo os animo. Voy a ver si me aclaro yo con esto. A ver si lo consigo. A la presentación. Sí, en mi ordenador. No me veía, ahora sí. Bueno, pues a ver, seguimos un poco, ¿vale? Ahora
conectado otra vez. Perdonar, ¿eh? ¿Vale? Yo. Bueno, mira, me voy a ir de aquí sabiendo cosas que no sabía, así que me voy tan contenta. A la fuerza. Igual mañana se me olvida, pero... Bueno, pues ahora sí que vamos a bajar un poco y aterrizar, como os he dicho antes, esas acciones que tienen que ver con esos ejes, tanto obligatorios por parte de la ley, como otros ejes complementarios que la ley recomienda que se puedan introducir en los planes de igualdad y que nosotras entendemos que es importantísimo, ¿no? Y uno de esos ejes, evidentemente, es ese compromiso y esa participación en la cultura empresarial o, bueno, u organizacional, ¿no? Entonces, nosotras ya os digo que metemos siempre esos ejes que recomiendan que introduzcamos, los introducimos y los equilibramos con el resto de los ejes obligatorios que marca la legislación, ¿no? Pero bueno, como ya sabéis, que creo que no os voy a enseñar nada nuevo, los planes de igualdad es un instrumento ahora mismo efectivo, real, como os he comentado antes, que tiene sus resistencias por parte de empresas y evidentemente consideramos y tenemos el pleno convencimiento de que el plan de igualdad es una medida de acción positiva que en tanto en cuanto dure estas desigualdades en el ámbito laboral, evidentemente esto va a seguir siendo así, ¿no? Entonces, cambiar ese chip de que sea algo obligatorio a que sea algo voluntario realmente va a costar, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en el camino y ya os digo que nos encontramos con empresas en las que nos ofrecen resistencias, pero luego el contarles pues las bondades del plan de igualdad y lo que supone el tenerlo y lo que supone implementarlo e introducir esa perspectiva de género, pues les hace cambiar un poco esa sensación que tienen de que la ley nos obliga a hacer esto, entonces lo tenemos que hacer y no nos gusta nada, ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos también esas posiciones y nuestro trabajo es intentar, bueno, pues que le vean esas ventajas, ¿no? y esos beneficios, ¿vale? Entonces, bueno, de los planes de igualdad, que es el instrumento ahora hábil que tenemos y obligatorio para integrar la igualdad en las organizaciones, pues consta de una serie de fases, que me imagino que todo el mundo sois conocedoras, pero bueno, lo voy a explicar así rápidamente sin detenerme mucho en ellos. Tiene que haber un compromiso. He insistido durante toda la sesión, durante todo el taller, que ese compromiso tiene que ser cierto, ¿vale? Ese compromiso tiene que aparecer en el plan de igualdad y evidentemente, aunque no aparezca un compromiso como tal, se materializa al hacer el plan de igualdad, ¿vale? Ese plan de igualdad lo que hace es materializar ese compromiso ético que tiene la empresa con la igualdad de oportunidades. Vale. Bueno, hay un eje transversal que es la formación de los equipos de trabajo. Entendemos también que, aunque la ley no marca esa obligatoriedad, sí que la formación de los equipos de trabajo que van a formar parte de esas comisiones negociadoras es fundamental, porque nos encontramos con que nos ponemos a negociar o bueno, nosotras no negociamos, nosotras acompañamos en el proceso de negociación, ¿no? Nos ponemos a acompañar o a asesorar en ese proceso y nos damos cuenta del desconocimiento que hay o de la desinformación que hay en materia de igualdad, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que la comisión negociadora, que está formada por la parte social y por la parte empresarial, tiene que tener unos conocimientos básicos para hablar de esto, porque claro, salen cosas y salen palabras y salen conceptos a la hora de hacer el diagnóstico y el plan que muchas veces, pues lo que os digo, ¿no? Tienen desconocimiento al respecto y la verdad que bueno, pues el hecho de que estemos nosotras, por ejemplo, acompañando el proceso facilita eso, ¿no? Pues les vamos explicando, lo que no entienden lo vamos explicando. También cada parte tiene sus propios asesoramientos a los que pueden acudir. Pero en cualquier caso entendemos que esa formación tiene que ser transversal y tiene que favorecer ese inicio del proceso, ¿no? Luego está el diagnóstico, el diagnóstico ya hemos visto que coincide con esa estrategia de recogida de información, el plan de igualdad, que es el documento ya efectivo, es ese documento en el que tenemos que recoger objetivos, medidas y muchas cosas que nos obliga la ley y que luego tenemos que, bueno, tiene que ser acordado o no acordado en la comisión negociadora con la parte social y que luego tiene que estar registrado para que sea público, porque al final o sea, el plan de igualdad es igual de vinculante, por ejemplo, que un convenio colectivo, ¿vale? Están en ese mismo nivel, ¿vale?
Después del plan de igualdad tenemos unos cuantos años para implantarlo, para implantar todas esas medidas que hemos negociado y que hemos quedado y que hemos sido responsables y que hemos adquirido ese compromiso para implementarlas o para implantarlas, y tenemos esos 4 años, ¿no? Y luego, durante esos años, hay que hacer un seguimiento para que seamos capaces de ver cómo se están implantando esas medidas, que al final esas medidas tienen una serie de recursos asignados y son esos recursos, tanto humanos como económicos, quien tienen que llevarlas a efecto, ¿no? Entonces, bueno, ese seguimiento nos dará una hoja de ruta de lo que se está haciendo y de lo que se está consiguiendo, ¿no? Y al final, pues la evaluación final, bueno, hay una evaluación intermedia y luego una evaluación final que se hace a la vigencia del plan, normalmente a los 4 años, en la que nos va a establecer un poco esa nueva hoja de ruta de nuevas negociaciones de planes de igualdad o de lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, lo paso así rápido. Sí que, como os digo, no sé si lo veis bien, pero pues está en la letra de nana, vamos. Pero los planes de igualdad como instrumento para integrar la igualdad de las organizaciones, tal y como vienen establecidos en la legislación, marca una serie, no veis nada, ¿no? Es que está muy pequeño. Pero bueno, marca una serie de ejes de intervención obligatorios que tienen que ser, eso sí que tienen que ser negociados por la comisión negociadora y tienen que aparecer en el plan de igualdad. Y luego, aparte, os he puesto los ejes complementarios, que son los ejes que nosotras introducimos también en los planes de igualdad. A veces también introducimos otros, como por ejemplo la gestión administrativo-financiera o la gestión que tiene que ver con la innovación o la gestión de procesos. Depende también un poco de la casuística, de las características de la empresa, evidentemente. Entonces, estos ejes obligatorios de intervención que obliga a negociar la ley, bueno, pues tiene que ver con la selección y la contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo. En este eje entraría la auditoría retributiva, la valoración de puestos y auditoría retributiva, que es uno de los ejes más controvertidos de la negociación de un plan de igualdad, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida familiar, laboral y personal, la infrarrepresentación femenina, que al final es un eje de intervención obligatorio, pero lo transversalizamos muchas veces porque el hecho de que salgan desigualdades en todos los ejes ya indica que hay una infrarrepresentación femenina, ¿no? Entonces sí que lo ligamos a la clasificación profesional, pero también se puede extrapolar a cualquier otro de los ejes, ¿vale? Entonces sí que tiene que aparecer en el plan de igualdad, pero bueno, es un eje que bueno, tiene que ver con muchos de los ejes, con prácticamente todos los ejes que son obligatorios. El tema de las retribuciones, que aunque haya una parte que forma parte de las condiciones de trabajo, que es la auditoría retributiva, también hay que estudiar las retribuciones, ¿vale? O sea, cómo están las personas, mujeres y hombres, desagregadas por sexo, en las bandas salariales, si cobran complementos, si tienen compensaciones salariales, extrasalariales, todo eso también lo tenemos recogido, aunque luego tengamos que hacer un análisis exhaustivo a través de la auditoría retributiva, ¿de acuerdo? Y luego la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, ¿vale? Eso ya sabéis que ahora mismo todas las empresas, independientemente de que tengan el número que tengan en la plantilla y tal, tienen la obligatoriedad de tener un protocolo de acoso y de acoso sexual y acoso por razón de sexo en las organizaciones. Entonces eso tiene que ser todo el mundo conocedor de eso, ¿de acuerdo? Eso ya es obligatorio y es motivo de sanción también, ¿vale? Entonces vamos a hacer un poco repaso de lo que es los ejes en los que nosotras normalmente trabajamos y en los que normalmente intervenimos con las organizaciones, aunque como os digo, depende también, no es lo mismo trabajar en una empresa con mucha plantilla, con menos plantilla, una plantilla feminizada, una plantilla masculinizada, un sector diferenciado, un sector de productividad, o sea, también tenemos que ver las características. Sí que intentamos introducir o analizar todos los ejes que marca la ley, porque evidentemente son así, pero los ejes complementarios, pues depende también un poco de la casuística o la característica de las empresas, depende de que, bueno, lo tengan trabajado o no, y si no lo tienen trabajado, pues lo que hacemos es introducirlo, ¿vale? O meterlo en el plan de igualdad. Entonces, bueno, como primera eje que nosotras vemos importante, aunque no es obligatorio, no lo marca la ley como obligatorio, es el compromiso y la cultura de la organización. Al final, esto es un poco el primer eje, que es lo que hemos visto en toda la sesión, ¿no? Es cómo metemos esa perspectiva de género, cómo introducimos esa perspectiva de género o ese principio de igualdad en la cultura organizacional, ¿no? Y a partir de ahí trabajar todos los ámbitos que puedan poner. Entonces, bueno, ese compromiso del que estamos venga a hablar, es la voluntad decidida de trabajar en materia de igualdad
de mujeres y hombres en la organización, buscando además sumar a la RLT, ¿vale? O a la plantilla en esta voluntad. Os he estado hablando todo el rato, toda esta sesión iba en torno a eso, ¿no? A que los grupos de interés, evidentemente también están las RLTs, ¿no? Involucrarles para que sepan que sean conocedoras de que la organización ha adquirido ese compromiso, ¿vale? Entonces, parte de aquí. O sea, ese es el primer ámbito en el que hay que incidir y si no tienen hecho nada al respecto, nosotras metemos medidas, ¿vale? Introducimos áreas de mejora, introducimos medidas que tienen que ver con la cultura, con la comunicación interna, con la participación de la plantilla, con la participación de la dirección, o sea, con la formación, todo eso va metido en este eje, ¿no? Tiene que ser liderado y asumido explícitamente por la dirección, es decir, es la dirección la que tiene que establecer explícitamente este compromiso, lo hemos dicho a lo largo también de la sesión, ¿vale? Pero esa comunicación o esa información a la plantilla tendrá que hacerla también, tendrá que hacerse desde la propia dirección, pero es la dirección la que asume o la que lidera explícitamente esto, ¿no? Y debe expresarse internamente hacia el conjunto del personal de la empresa y externamente de cara pues, a otros grupos de interés que tienen que ver con la organización. ¿Qué ha pasado? Ha entrado una... No veo. Santos de Ofico, León. ¿Puedes profundizar en los ejes complementarios como la gestión administrativa, financiera? ¿Qué medidas tomáis? Pues igual lo dejamos para la última parte, cuando pasemos todas las... Sí que en esta presentación no hemos metido esa parte, ¿vale? Porque es una parte que tiene que ver con un eje concreto que es la gestión de procesos. Hay que variar pues esos procesos internos, también administrativos, financieros y tal. Sí que hay medidas que se pueden implementar al respecto, pero aquí precisamente no las hemos metido porque son ejes que dependen mucho de la organización, dependen mucho de las empresas, ¿vale? Son, pues eso, tienen que ver con procesos productivos, con procesos de I+D+I, que la mayoría de las empresas o muchas de las empresas no tienen. Entonces, bueno, aquí he metido, lo que os voy a explicar es un poco lo que habitualmente trabajamos y lo que habitualmente se introduce en los planes, ¿vale? Entonces, respecto a las medidas de la participación y la cultura, bueno, la he dividido en dos, ¿no? En el convenio colectivo, que entendemos que es un documento importante, o sea, el plan estratégico, que ya hemos dicho que tiene que estar la perspectiva de género introducida en todos los planes que tiene la empresa, los planes estratégicos de empresa, la misión, visión, valores, todo eso. Aparte de eso, el convenio colectivo también es una herramienta importante que tienen las empresas que puedan tener un convenio colectivo propio o que puedan pertenecer a un convenio colectivo sectorial o lo que sea, o estatal o lo que sea, pero es importante también incorporar objetivos específicos de igualdad en los convenios colectivos propios, ¿vale? Y promover la incorporación de estos objetivos en los convenios colectivos de aplicación en la organización. O sea, cuando se negocia un convenio colectivo, que probablemente en un convenio colectivo propio negocie el convenio quien esté negociando el plan de igualdad, pues si son conocedores y conocedoras de las desigualdades existentes en esa materia, pues habría que incorporarlas al convenio colectivo, ¿vale? No deja de ser otro documento de aplicación, lo que pasa es que el convenio colectivo o la imagen que tenemos del convenio colectivo es otra completamente diferente a la del plan de igualdad. El plan de igualdad, todos son medidas de igualdad y el convenio colectivo, muchas cosas, muchos procesos, muchas historias y las subidas salariales y los complementos, que es al final muchas veces lo que les preocupa a las plantillas, ¿no? O a las trabajadores y las trabajadoras. Entonces, sí que hay una medida que tiene que ver con esto, que es incorporar ese compromiso porque aparece ya en muchos convenios sí que aparecen artículos específicos que se llaman igualdad de género, igualdad de hombres y mujeres, ¿no? En el que se explicita o se explica específicamente que esa empresa con un convenio colectivo propio ha adquirido ese compromiso para trabajar la igualdad, ¿vale? Y luego a la gestión de personas, pues hemos puesto, ¿no? Formar a las personas que integran la Comisión de Igualdad o la Comisión negociadora en materia de igualdad. Lo hemos dicho antes, no es algo obligatorio que marque la ley, pero sí entendemos que es importante, ¿vale? Es muy importante que estas personas sepan de qué estamos hablando cuando estamos negociando un plan de igualdad. Crear un comité de impulso y seguimiento del plan de igualdad con representación de la dirección, el comité de empresa, el departamento de recursos humanos, ¿vale? Además, pueden intervenir otros departamentos como producción, relaciones, corporativos u otros. Ya os he dicho que hay que hacer un seguimiento y una evaluación de los planes de igualdad y esos seguimientos, esas evaluaciones tienen que estar impulsadas y tienen que estar compuestas por personas
que van a formar o van a crear esas comisiones de seguimiento y evaluación, ¿vale? Normalmente, por regla normal, por regla habitual, son las personas que negocian el convenio, que forman el plan de igualdad, que forman parte de las comisiones negociadoras, las que forman parte del seguimiento y la evaluación. Tiene su lógica, porque si tú estás negociando unas medidas, pues es lógico que que esas personas que forman parte de la CN, de la comisión negociadora, sepan cuando están haciendo un seguimiento o una evaluación, sepan de qué están hablando, ¿no? Formar en materia de igualdad y gestión de personas desde la perspectiva de género al equipo directivo, específicamente a las personas que ocupan puestos de responsabilidad, importante, transversalidad, la formación, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Más cosas, bueno, pues crear dentro de la organización la figura de responsable de igualdad, también lo hemos comentado antes, ¿no? Se puede llamar responsable de igualdad, hay empresas que tienen una técnica de igualdad, hay empresas que es el jefe o la jefa de recursos humanos quien lo lidera, bueno, pero sí que una figura específica sería importante para que sea, bueno, pues canalizadora de lo que, tanto canalizadora de lo que le puede llegar en materia de necesidades por parte de la plantilla, como bueno, pues comunicar a los grupos de interés qué es lo que se está haciendo en materia de igualdad, ¿no? Que haya una figura a la que nos podamos dirigir cuando queremos hablar de igualdad, ¿no? Bueno, puesta en funcionamiento de un mecanismo de participación que permita a toda la plantilla dar feedback sobre los efectos reales de las medidas de igualdad adoptadas, ¿vale? Mecanismo de participación, o sea, sí que nosotras insistimos mucho, ya os hemos dicho que le damos mucha importancia a los cuestionarios de la plantilla. Entonces, ¿cómo se puede hacer estos, realizar mecanismos de participación? Pues a través de encuestas de satisfacción, encuestas de clima laboral, otra vez cuestionarios sobre el plan de igualdad, cuestionarios sobre si son conocedoras de las medidas que se están implementando, cómo les afectan, ¿vale? Todo eso es desagregado por sexo, son bueno, pues procesos de participación que involucran a la plantilla, ¿de acuerdo? Aparece en el segundo punto. Y luego, pues realizar acciones formativas a la plantilla, o sea, sí que diferenciamos formar al equipo directivo o a las direcciones o a los departamentos de recursos humanos o responsables de las plantillas, ¿vale? Las solemos formar. Si son empresas muy pequeñas, formamos a todo el mundo a la vez si consideran que es acertado. Pero si no, pues solemos formar a los equipos directivos. Formamos también pues, a los equipos que llevan la selección, ahora saldrá también en las medidas de selección, a los departamentos que llevan el tema de la promoción. O sea, hay que hacer formaciones selectivas en materias concretas para que bueno, sepan de qué estamos hablando. Claro, si implementamos o ponemos que vamos a hacer en la empresa un plan de formación y no tienen el personal de recursos humanos o quien sea, no tienen idea de cómo se hace un plan de formación, pues no hacemos nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir formando a todo el mundo de forma transversal, ¿no? El proceso de selección y contratación se traduce en que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceso a la empresa, ¿no? Y que las contrataciones que se hagan, una vez que se hagan las contrataciones de las personas que integran o que vayan a formar parte de la empresa o a integrarse en la empresa, lo hagan en igualdad de condiciones, ¿vale? Ahí hay un filtro importante que hay que trabajar y que hay que atajar, porque el tema del acceso a la empresa depende de la empresa o depende del sector productivo o de actividad al que pertenezca, pues los filtros son bastante evidentes. No es lo mismo entrar en una empresa feminizada que en una empresa masculinizada. Entonces, bueno, pues hay que hacer ahí un trabajo de fondo, ¿no? Porque todo el mundo nos dice, bueno, pues nosotros hacemos entrevistas para tal y no preguntamos cosas personales. Es que no se trata solamente de eso. No solamente hacer una entrevista y no preguntar si está casada o si tiene intención de tener hijos, ¿no? O hijas. O sea, no se trata de eso. Hay que profundizar un poco más. Hay que establecer criterios o sistematizar un plan de selección, un plan de reclutamiento, ¿no? El plan de igualdad, al final, ya os lo he comentado, yo creo que a lo largo de la sesión. O sea, se trata sistematiza mucho los procesos internos de la organización, ¿vale? Entonces, pasamos por tener dentro del plan de igualdad muchos planes que, bueno, pues que introduce la perspectiva de género y que más adelante, si se ponen en marcha, nos van a dar una visión más amplia y más estratégica de la situación de mujeres y hombres dentro de la organización, ¿no? Entonces, hablamos mucho de planes de promoción, planes de formación, planes de selección, pero no deja de ser una sistematización, pero es importante tenerlo así porque de esa manera se establecen sobre criterios objetivos, ¿vale? Entonces, cuando se hacen los procesos de selección o de contratación, pues si tenemos esos criterios objetivos establecidos muy bien, pues el filtro será menor, o sea, ¿vale? Se nos colará menos desigualdad por ahí, ¿vale?
¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sigo? Vale, ¿qué medidas hemos puesto así, un poco así, muy generales? O sea, ya os digo que hay muchísimas medidas que se pueden implementar en cualquiera de los ejes, ¿no? Redactar las ofertas de empleo con un lenguaje que incluya mujeres y hombres, difundir la información del puesto vacante entre todas las mujeres y hombres de la empresa, porque hay veces que se va a contratar gente y se tira a lo externo. Enseguida vamos afuera a buscar gente, ¿no? A buscar personal. Entonces, bueno, es importante que si hay un puesto vacante, que las personas que forman parte de la plantilla puedan acceder a ese puesto que ha quedado vacante, ¿no? Entonces, que no tengamos que hacer ese filtro desde fuera, ¿no? Hay veces que no es posible, ¿vale? Pero eso también está muy ligado también con el tema de la promoción, que puede ligarse, ¿no? Pero bueno, eso también, o sea, es importante que la gente sepa, dentro de esa comunicación interna que estamos hablando, sepa de qué puestos van a salir, de a quién se va a contratar, de qué es lo que se necesita, de los requerimientos del puesto. Utilizar un currículum ciego, ¿no? Que es algo que se está ya, es una medida que se está implementando ya con asiduidad, en los que no conste ni sexo ni edad, ¿vale? Porque eso lo que hace es directamente relacionar el currículum con la persona que ha presentado el currículum y con el puesto. Entonces, evitar eso o intentar utilizar un currículum ciego hace que al final te quedes con la persona que tú crees que es más idónea para el puesto, ¿no? Es un primer filtrado, porque claro, el segundo filtrado o el tercero, el que sea, es una entrevista personal, entonces ya tienes ahí a la persona delante, ¿no? Pero bueno, si ha pasado ese primer filtro, igual si no utilizas el currículum ciego, hay muchas mujeres que se quedan en el camino porque el hecho de que sean mujeres hacen que rechacen esos currículums, ¿vale? Formar en materia de igualdad a las personas encargadas de realizar los procesos de selección. La formación va a salir, ya os digo, transversal en todos los ejes. Y elaboración de un protocolo de selección con criterios claros, objetivos y transparentes, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Al final sí que insistimos o sí que se convierte esto en protocolos o en protocolizar o en sistematizar, pero bueno, eso al final lo que hace es que se establezcan unos criterios neutros, ¿no? Unos criterios genéricos, objetivos y que, bueno, pues impidan que se cuelen desigualdades, ¿vale? Tenemos la clasificación profesional y la representación femenina. Aquí ya os he dicho, son dos ejes que están diferenciados en la ley. Nosotras los solemos unir porque suelen ir, o sea, así que el análisis o la extracción que hacemos de la información suelen ir unidas y luego la representación femenina casi siempre si hay, se suele extrapolar a otros ejes, ¿no? Entonces suele aparecer, pero bueno, la unimos a la clasificación profesional. Y lo único con lo que queremos conseguir o lo que se quiere conseguir con el trabajo o con el análisis de este eje es contar con un sistema de clasificación profesional que sea objetivo, ¿no? Que limite sesgos de género, que valore a las personas en función de sus formaciones, habilidades, actitudes, tareas, que se evalúe el desempeño, todo eso siempre desde criterios objetivos, ¿no? Y desde luego analizar cómo es la presencia o si la presencia es equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las organizaciones, ¿no? De ahí parte ese eje de la infrarrepresentación femenina, ¿no? Pues bueno, pues hay muchos ejemplos. O sea, nos encontramos con empresas feminizadas que nos dicen, pues es que nuestra empresa está muy feminizada, tenemos un 85% de mujeres en la plantilla, entonces ¿para qué queremos un plan de igualdad, no? Entonces, claro, dices, bueno, primero hay que analizar cuál es el fondo primero que sea una plantilla feminizada, probablemente porque pertenecerá a un sector feminizado y luego cuando vayamos analizando la situación, seguramente que ese sector feminizado al que pertenece tiene muchas peores condiciones de trabajo, tiene el desarrollo de la carrera profesional es inexistente, la remuneración es muchísimo más baja que cualquier otra, o los hombres que trabajan en otros sectores, entonces hay que ir siempre al fondo de eso, ¿no? Y aparte de eso, que claro, si un 85% de la plantilla es femenina, vamos a analizar ese 15% de la plantilla que es masculina. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Claro. Entonces, no me justifiques que tienes una plantilla feminizada y no necesitas un plan de igualdad cuando tienes en las direcciones la mayoría de las personas que mandan son hombres, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con esa infrarrepresentación femenina, ¿vale? Bueno, luego el tema de la formación, ¿no? La formación, ya os he dicho que es algo que nosotros vemos fundamental y que además que independientemente de que establezcamos medidas de formación en los planes de igualdad,
luego sí que aconsejamos o asesoramos a las empresas para que sigan formándose en esta materia. O sea, podemos poner 5 medidas de formación, pero que luego incidimos en que sea una formación, pues eso, que sea, aparte que sea transversal, que sea recurrente. No nos olvidemos que hacemos una formación en conceptos básicos y pasado mañana se nos olvida lo que nos has contado, o algo más específico en lenguaje o en comunicación inclusiva. Entonces, todo eso hay que ir un poco pues reciclando la plantilla, reciclando las direcciones, un poco pues eso, capacitando pues con cierta recurrencia, ¿no? Entonces, la formación no deja de ser algo muy importante incluso para promocionar dentro de la organización. O sea, si no formamos, además está ligado, ¿no? Ligamos mucho la formación a la promoción. Si sacamos o salen vacantes en una organización con posibilidad de ascenso o promoción y las personas o mujeres que quieren acceder a esas promociones no tienen formación porque no la han recibido, ¿vale? Y no van a tener nunca esa posibilidad de ascender ni esa posibilidad de promocionar. Entonces, las empresas se tienen que poner ahí un poco, vigilantes y decir, oye, vamos a formar a todas las personas para que tengan la misma formación y puedan acceder. Cuando accedan todas las personas, ya veremos a ver a quién cogemos, pero por lo menos el acceso a esa promoción que sea en igualdad de condiciones, porque si hay mujeres que no están formadas, en ese puesto en concreto me refiero, cuando hablo de la promoción, evidentemente nunca van a poder promocionar. Entonces, bueno, pues la formación, medidas que tienen que ver con la formación, pues organizar acciones formativas en materia de igualdad a todas las personas que tengan equipos, que no tengan equipos, a departamentos, bueno, pues realizar formación específica en materia de igualdad a los responsables o las responsables de recursos humanos, abrir canales para que las personas puedan plantear las acciones de formación. Es algo que preguntamos nosotras mucho y que, bueno, que analizamos también, y es cómo les llega la información acerca de la formación, ¿vale? Entonces, la mayoría no saben. O dicen que no saben o no tienen, o sea, ni siquiera se lo han planteado, ¿no? Entonces, hay empresas en las que, claro, empresas más horizontales quizás, que tienen una comunicación pues más horizontal, ¿vale? Entonces sí que hay una manera de establecer estas cosas o de pedir o de solicitar formaciones, ¿no? Pero en una empresa que es más vertical, pues las plantillas normalmente no se plantean en que van a necesitar una formación en esto o en lo otro, ¿no? Entonces sí que es importante pues abrir esos canales, no sé, a través de buzones de sugerencias o correos electrónicos, me da igual, no lo sé, habría que ver un poco cuál es la situación de la empresa para que propongan acciones en las que les gustaría formarse, evidentemente, ¿no? O las que esas personas ven necesarias formarse, ¿no? Diseñar un plan anual de formación, volvemos a la sistematización, ¿no? Los planes son importantes en la formación porque tienen que estar todas las acciones a las que todo el mundo pueda acceder y encima en ese plan de formación tenemos que incluir medidas de acción con perspectiva de género, ¿no? Entonces tenemos que incluir formación en materia de igualdad y facilitar en la medida de lo posible que la mayoría de las acciones formativas, por no decir todas, se desarrollen dentro de la jornada laboral, porque claro, luego venimos a formarnos fuera de la jornada laboral, se nos complica porque tenemos que conciliar, nos compensan con horas porque ya no las necesitamos, entonces todo eso se complica, ¿no? Entonces, si la empresa está por la labor de formar o dar formación a sus plantillas, pues evidentemente lo que tienen que hacer es facilitar esa formación y que sea dentro del horario laboral, ¿vale? La promoción, pues lo que os he contado un poco, ¿no? O sea, tiene que ver con esa posibilidad de ascenso de las personas en igualdad de condiciones y luego ya veremos a ver quién promociona, ¿vale? ¿Qué medidas? Bueno, pues incluir y desarrollar en el plan estratégico el objetivo de romper con el techo de cristal o la segregación vertical que impiden a las mujeres acceder a puestos de alta dirección. Esta medida tiene que ver o está alineada con la de la cultura de la organización, ¿vale? La cultura organizacional. Luego, bueno, se pueden estudiar, otra medida es estudiar los perfiles femeninos con potencial, ahí lo entroncamos o lo alineamos con el tema del talento, ¿vale? Incluir en los procesos de desarrollo profesional un espacio para analizar las posibles barreras que puedan encontrar las mujeres, talleres de formación o de capacitación o, bueno, pues que las que tengan voz y puedan expresar cuáles son las barreras o los sesgos de género con los que se encuentran a la hora de promocionar. Pues hay varias medidas como veis, ¿no? Aquí hay 5, pero bueno, hay un montón de medidas para fomentar esa promoción, ¿no? Las condiciones de trabajo, bueno, las condiciones de trabajo, pues este eje lo que pretende es mejorar las condiciones laborales y compatibilizar esos intereses de la empresa con la plantilla, ¿vale? Entonces, la mirada de género en las condiciones laborales implica tomar conciencia del nivel de incidencia en mujeres y hombres
en las diferentes tipologías de contrato, ¿vale? Cuando nosotros analizamos ese análisis o esa recogida de información y luego el posterior análisis, evidentemente pedimos todos los datos relativos a cómo son las contrataciones y en el último año, en los últimos años, si son temporales, si son parciales, todo lo que tiene que ver con contrataciones, con jornadas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está también el tema de la auditoría retributiva, que ya lo hemos hablado, que no quiero meterme mucho porque tenéis 2 jornadas por delante en las que vais a aprender mogollón. ¿Qué medidas podemos implementar para corregir desigualdades que aparezcan en el eje de condiciones de trabajo? Bueno, formar, otra vez aparece formar en materia de igualdad y en perspectiva de género, personas que ocupan puestos de responsabilidad, sistematizar un registro de datos para conocer periódicamente cómo se distribuyen las mujeres y hombres. Sí que hay una cosa que nosotros analizamos también, es cómo recogen los datos dentro de las organizaciones y si los tienen, si hay un registro de datos y si esos datos que tienen registrados los tienen desagregados por sexo, ¿vale? Y nos estamos encontrando con porcentajes altos de empresa en que no lo tienen así, ¿no? Incluso, bueno, pues recoger esos datos por tipología de contrato y de jornada. Realizar análisis periódicos de la distribución de hombres y mujeres por esa tipología de contrato, jornada y puestos. Realizar encuestas periódicas, ahí volvemos a esa participación, ¿no? También que entendemos que es y que tiene que ser transversal en todas las áreas de la organización, ¿no? Pues para ver en qué situación se encuentran, si ven que existen diferencias con sus compañeros o con otras compañeras, explicar qué necesidades tienen o qué posibilidades tienen. Imaginaros que están con una jornada a tiempo parcial y quieren trabajar a jornada completa, ¿no? Entonces, pues hablar con la empresa o por lo menos trasladar esas inquietudes, ¿no? Pues bueno, muchas cosas, ¿no? Que se pueden preguntar y de las que se pueden extraer muchas cosas y muchos resultados, analizarlos y desde luego implementar medidas, ¿no? O viceversa. Para poder compaginar con la vida familiar. Exacto. Y la corresponsabilidad de cuidado de hijos, de padres, exacto, de personas enfermas o de lo que sea, poder trabajar exacto, menos tiempo. Exacto. Eso es. La gestión del uso del tiempo, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Como esa concepción que tenemos del trabajo también, ¿no? Que aquí tenemos, o sea, con el COVID yo creo que nos cambió un poco esto, pero hemos vuelto otra vez a lo mismo, ¿no? A ese presencialismo que nos encanta en nuestra cultura y nos encanta en nuestro ámbito productivo, ¿no? Pero sí que la gestión de los usos hay que trabajarlas dentro de la organización. Y tiene que ver mucho con el ejercicio corresponsable de la vida familiar y laboral, o sea, es así. Y luego planificar pues, las reuniones, eso, dentro del horario laboral, ¿no? Intentar, lo mismo que la formación, intentarlo hacerlo así, pues si hacemos reuniones o si se hacen reuniones o si pues que sean dentro del horario laboral, o sea, que no tengamos una jornada de 8 horas y luego encima tengamos una reunión con la de recursos humanos para contarnos yo qué sé qué, ¿no? Entonces, todo eso intentarlo, integrarlo dentro de la organización y dentro del horario laboral, ¿no? Vale. Con el ejercicio corresponsable, que os voy a contar que no sepáis acerca de la conciliación, ¿no? La conciliación de la vida familiar, laboral y profesional sigue siendo utópica en nuestra sociedad, porque ya no es cosa solamente del ámbito laboral, o sea, al final trasciende un poco esa valla, ¿no? Esa barrera de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, es ahora mismo utópico, pero, o sea, tiene que ser una responsabilidad compartida, ¿no? Ya cuando hablamos de corresponsabilidad también tiene que ser eso, ¿no? Hacer ese ejercicio un poco de que todo el mundo somos responsables, ¿no? No solamente las empresas se tienen que poner medidas, ¿no? En nuestros hogares tenemos que tener una corresponsabilidad efectiva. Las instituciones, las administraciones públicas tienen que poner recursos económicos, bueno, pues asistenciales, pues para que podamos conciliar nuestras vidas, ¿no? Y ahora, bueno, pues seguimos utilizando nuestras estrategias personales, que son las que nos funcionan y nos han funcionado toda la vida, que es la abuela, el abuelo a veces, pero la abuela, ¿no? La tía, la hermana. Entonces, bueno, pues todo eso también, o sea, la empresa tiene mucho que decir, evidentemente, porque tiene que poner medidas para que las personas puedan conciliar su vida familiar y laboral, pero bueno, es algo como muy transversal también, ¿no? Ejemplos, bueno, pues definir los intervalos de entrada y salida tanto para las jornadas partidas como para las continuas, ¿vale? Hablaba antes lo del COVID, ¿no? Que, o sea, el teletrabajo yo creo que a mucha gente se le abrió el cielo, ¿no? Y dijeron, ostras, trabajar en casa. Luego, claro, luego se nos dio la vuelta, porque nos prepararon para teletrabajar, pero no nos prepararon para teletrabajar y conciliar. O sea, porque nos volvimos a casa todo el mundo, con nuestros hijos, nuestras hijas, y bueno, acordaros de aquel ministro que le salía el hijo por atrás y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, que se han dado muchas cosas
que en un inicio veíamos que eran positivas, que luego al final pues también a veces se convierten en algo negativo, ¿no? Entonces, no todo pasa también solo por el teletrabajo, ¿no? Bueno, pues hay que intentar flexibilizar las jornadas intensivas en los meses del verano, vacaciones fraccionadas, vacaciones fraccionadas y negociadas, porque muchas veces nos imponen las vacaciones, entonces a veces no podemos conciliar en el verano, que sobre todo tenemos un problema en el verano cuando nuestros niños y niñas están en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues posibilitar esas acciones, ¿no? Posibilitar los intercambios de turnos y comunicar y difundir a toda la plantilla, por ejemplo, un documento con todas las medidas de conciliación que haya, ¿no? Eso es importante también. Porque damos por hecho muchas veces que todo el mundo sabe cuáles son sus derechos. Hay mucha gente que sabe cuáles son sus derechos, pero hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Entonces, y no solamente, o sea, los que están en la ley, que ya esos por defecto los tenemos todo el mundo, sino luego hay convenios colectivos que mejoran. Cuando negocian los convenios colectivos o establecen planes de igualdad o implementan planes de igualdad, crean medidas posibilitadoras, ¿no?, de la conciliación, y no son conocedoras las personas de la plantilla. Nosotros nos hemos encontrado en esos cuestionarios que hacemos, preguntamos, ¿conocéis las medidas de conciliación? No, contesta la mayoría o mucha gente, ¿no? O cuéntame alguna medida de conciliación. No lo saben porque no hay una comunicación, no las comunican, ¿no? Entonces la gente no tiene el convenio de colectivo en la mesilla y va a verlo cada vez que tiene un permiso tal, ¿no? Entonces sí que hay personas que preguntan a las RLTs o a los recursos humanos y tal, pero sí que es bueno que todo el mundo tenga a mano esas medidas, ¿no? Las retribuciones, bueno, que os voy a contar de las retribuciones, ¿no? Que aparte de trabajarlo con la auditoría retributiva y con la valoración de puestos, bueno, pues hay que intentar conseguir a igual trabajo, igual valor, ¿no? Igual remuneración, es así. Entonces, bueno, pues hay que estudiar las desigualdades, que esas retribuciones o esos salarios sean transparentes, sean eficaces, sean objetivos, siempre sobre criterios objetivos que cumplan lo que está marcado en el convenio, que se eviten sobre todo esos sueldos o esos salarios discrecionales, ¿no?, que tienen que ver o muchas veces se justifican con libre designación de la empresa o con esto, ¿cómo se dice?, puesto de confianza, cosas de esas que, bueno, pues al final lo que hacen es seguir aumentando esa brecha salarial, ¿no? Porque solamente pueden acceder determinadas personas y son negociadas individualmente. Entonces, todo eso lo tenemos que revertir, ¿vale? ¿Qué medidas? Bueno, pues revisar el sistema de clasificación profesional y realizar una valoración y una auditoría retributiva, reestructuración de las tablas salariales adecuándolas a la realidad de la empresa, eliminar o limitar la negociación individual de los salarios, ¿vale? Eso es importante, ya lo he dicho. Revisión de los complementos salariales y realizar acciones de formación y recapacitación enfocadas a dotar de mayores responsabilidades y funciones a las mujeres, ¿vale? De forma que se promueva su desarrollo y se propicie el acceso a puestos que cuenten con una mayor dotación retributiva. O sea, eso es fundamental. Y tiene que ver con esa promoción de la que hablamos antes, con la formación. O sea, tiene que ver con muchas cosas para que podamos tener esa igualdad de condiciones en el ámbito retributivo, pues se tiene que dar muchas cosas, ¿no? Entonces, ese equilibrio es difícil de conseguir, nos está costando. Vale, la prevención del acoso ya os he dicho, o sea, esto está dentro del ámbito de la salud laboral. La salud laboral no es un eje de intervención prioritario marcado por el Real Decreto, por la ley, pero sí nosotras analizamos no solamente lo que tiene que ver con el acoso, ¿vale? Analizamos la salud laboral. O sea, si tienen evaluación de riesgos hecha, si tienen bueno, pues guías sobre protección de la maternidad, si lo comunican a las trabajadoras. Entonces, ese tipo de cosas que tienen que ver con la salud laboral y que muchas veces aparecen también sesgos ahí, ¿no? El no tener evaluaciones de riesgos, pues aparecen sesgos que evidentemente perjudican a las mujeres, ¿no? Y bueno, sobre todo pues el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, que se tiene que materializar evidentemente en un protocolo, ¿no? Medidas, pues implicar a la plantilla en la evaluación de riesgos, en la prevención de conductas de acoso, mejorar la responsabilidad y la competencia de la dirección a la hora de abordar los conflictos entre las personas. Ahí tenemos un problema, ¿vale? No tiene que ver exactamente no tiene que ver con el acoso sexual, pero sí tiene que ver con posible acoso laboral que se pueda producir. Y las direcciones o las personas de recursos humanos o los comités o las comisiones de acoso, de mobbing o de acoso moral o lo que sea, no están preparadas para resolver conflictos, no tienen habilidades para resolución de conflictos. Entonces, eso tiene que ver también con esas formaciones en liderazgo, o sea, con muchas formaciones y con mucha adquisición de capacidades
o de conocimientos y de aptitudes y de habilidades que puedan mejorar esas resoluciones, pues esos conflictos, ¿no? Porque muchas veces lo que hacen es, yo qué sé, el despido, que es lo último a lo que hay que llegar, o, yo qué sé, muchas medidas drásticas que igual con unas habilidades de resolución de conflictos puedes evitar, ¿no? Vale, ¿qué más? Planificar relaciones sociales en la organización como parte de su cultura empresarial, poner en marcha planes específicos de formación, volvemos a la formación, favorecer ese liderazgo positivo en la organización, todo el tema de la violencia contra las mujeres. No es un eje tampoco prioritario, pero sí que nosotras introducimos dentro de lo que es la salud laboral ese eje, aparte del protocolo de acoso y todo lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos desagregada por sexo, metemos también, pues bueno, todo el tema de la ergonomía, todo eso también lo metemos, las condiciones de las instalaciones dentro de las organizaciones, todo eso está incluido, pero también metemos la violencia contra las mujeres. Bueno, la mayoría de las mujeres que han sido asesinadas en este país este año, todas trabajaban, casi todas, la mayoría, todas trabajaban. Y el desconocimiento por parte de las empresas de sus situaciones personales, o sea, era total, ¿no? Entonces, no, o por lo menos decían que no lo conocían, no lo sabían, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que poner herramientas o recursos a favor, o sea, encima de la mesa, pues para todas las personas, ¿no? Pero sobre todo para las mujeres víctimas de violencia, porque tienen recursos, tienen derechos y tienen, bueno, pues oportunidades laborales, pues para no perder sus puestos de trabajo, pues esas ausencias de repente que no son justificadas porque le han pegado una paliza y no ha podido acudir al trabajo. Todo eso está regulado. Hay una ley específica que regula los derechos laborales y de seguridad social de las víctimas de violencia. Entonces, incidimos en que sean las empresas las que pongan en su conocimiento estos permisos, ¿no? Porque muchas veces no son conocedoras de lo que pasa, y dejan de ir a trabajar y pierden sus trabajos, y los motivos suelen ser estos, ¿vale? Y luego, pues, diseñar protocolos. O sea, es que el diseño y la elaboración de los protocolos ya es obligatorio. O sea, ahora todas las empresas tienen que tenerlo, ¿vale? Lenguaje, comunicación y participación, bueno, también tiene que ver mucho con el tema de la cultura empresarial, ¿no? También los separamos este eje, que no es obligatorio, es una recomendación, pero incidimos mucho en que las comunicaciones sean inclusivas, ¿no? Con esto no queremos conseguir que las mujeres, bueno, hay mujeres que no se sienten invisibilizadas si se utiliza un lenguaje masculino genérico. O sea, nosotras ya no entramos ahí, ¿no? Entramos a que aquellas mujeres que no se sienten visibilizadas se puedan sentir visibilizadas si la empresa utiliza un lenguaje o una comunicación inclusiva, ¿no? Entonces, es fundamental integrar esa parte de la perspectiva de género en las comunicaciones de la organización, tanto al interno como para el externo, ¿vale? Medidas, bueno, pues diseñar un decálogo para el uso inclusivo y no sexista del lenguaje, así como de las imágenes, revisar y corregir los documentos escritos, imágenes de la organización, intranet, web, documentos corporativos, cartelerías, todo eso. Realizar un seguimiento para conocer el nivel de integración del lenguaje inclusivo en las comunicaciones, formar a las personas, vuelve a salir la formación, y designar, por ejemplo, a una persona que sea responsable de sistematizar el uso del lenguaje no sexista en la imagen y en las comunicaciones internas y externas, ¿no? ¿Quién se suele encargar de estas cosas? Pues los departamentos de comunicación. O sea, al final es lo que hablaba antes, ¿no? Transversalizar la perspectiva de género a todos los departamentos implica esto, ¿no? Implica no solamente que sea el Departamento de Recursos Humanos quien lidere toda esta historia, ¿no? Tiene que ser, pues, todos los departamentos quien el departamento financiero, si se establece una partida o se controla el gasto desde un punto de vista del género, el departamento de comunicación para hacer todo este tipo de medidas. Entonces, todos los departamentos tienen que estar ahí, tienen que conseguir ese equilibrio y tienen que ¿no? alinearse, ¿no? Para conseguir esa perspectiva de género. Vale. Y luego la relación con el entorno, ¿no? Esto tiene que ver con eso, cómo nos relacionamos con el entorno, cómo ofertamos o cómo ofertamos o cómo comunicamos nuestros servicios, cómo utilizamos o qué lenguaje utilizamos, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno más cercano. Ya os comentaba al principio de la sesión que, o sea, la sociedad, todos los cambios que se producen en la sociedad tienen que revertir en el ámbito laboral, y lo mismo ocurre con el ámbito laboral y tiene que revertir en la sociedad. Entonces, cómo nos comunicamos o cómo nos relacionamos con nuestra clientela, con nuestras proveedoras, etcétera, etcétera, ¿vale? Medidas, pues informar a las empresas, colaboradoras y proveedoras que esa empresa tiene un compromiso cierto con la igualdad. Participar en foros, ya lo he lanzado antes, hacer foros de empresas con empresas
que cuenten sus buenas prácticas, ¿no? Que de todo eso podemos aprender el resto de las empresas, ¿no? Sus experiencias y tal en materia de igualdad, ¿no? Incorporar la restricción de contratación de empresas proveedoras que tengan procesos legales abiertos por discriminación o acoso sexual. Identificar en el entorno social organizaciones e instituciones vinculadas con la igualdad. Adopción de compromisos públicos y visibles con la igualdad. O sea, hay muchas medidas que ya veis que tienen que ver con esa relación con el entorno, ¿no? Voy a pasar esto. Antes os comentaba el tema de las sanciones. O sea, una vez que tenemos la obligatoriedad de tener un plan de igualdad, tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que hacerlo, porque la Inspección de Trabajo, que es la Inspección de Trabajo de Seguridad Social, que es el órgano que controla que se lleve esto a efecto, se pasa por las empresas y va y dice, oye, tienes 83 personas en plantilla, ¿tienes hecho el plan de igualdad? No, no tengo hecho el plan de igualdad. Bueno, pues te advierto que tienes que tener hecho el plan de igualdad o por lo menos tienes que iniciar el proceso negociador, ¿no? Entonces te van advirtiendo, pero al final llega un momento en que el no cumplir esas obligaciones en materia de igualdad supone una infracción y no es una infracción de risa. O sea, puede ir de los 626 a los 6.250 si es grave y si la inspección considera que es muy grave, llegamos a los 187.000 euros. O sea, eso ya está establecido, entonces, en la LISOT, ¿vale? Entonces, si no cumplimos, nos sancionan, ¿vale? Pero claro, para llegar a eso, claro, el proceso negociador nos podemos encontrar en muchos momentos. Ahí la inspección va a empresas en las que se encuentran que ya hay una comisión negociadora constituida, pero no han iniciado el proceso pues porque están inmersos en un proceso interno de no sé qué. Bueno, entonces, claro, todo eso la inspección lo tiene en cuenta, pero si va a una empresa que ya desde hace ya unos cuantos años tienes la obligatoriedad de tener un plan de igualdad y no lo tienes ni siquiera, ni has empezado a negociar, evidentemente te va a sancionar o por lo menos te advertirá y luego te sancionará. Eso que implica también el no tener estas cosas, el plan de igualdad obligatorio, el protocolo de acoso también es sancionado, o sea, es susceptible de sancionar. Se pierden ayudas, bonificaciones, beneficios de cualquier aplicación de los programas de empleo. O sea, todo eso que recibimos de la administración lo perdemos también, ¿vale? Incluso nos lo hacen devolver. Tenemos ayudas y subvenciones. Antes ha estado Pedro, que es el que ha introducido la jornada, el que ha presentado la jornada, que Pedro Lacunza es el que trabaja en el INAI y es el que lleva todo el tema de las subvenciones, ¿no? Entonces, aquí en Navarra tenemos 2 subvenciones a las que se pueden acoger las empresas para implementar planes de igualdad. Antes lo comentaba Ana. Lo comentaba que, bueno, hay una subvención del INAI que es para empresas que tienen menos de 50 personas en plantillas y con esa subvención lo que haces es hacer un plan de igualdad. Además, lo tienes que hacer a todos los efectos tal como viene en la ley, ¿de acuerdo? Y luego hay una subvención que proviene de trabajo, que se llama subvención a empresas para la ejecución de proyectos en materia de igualdad de género y de conciliación, que también hay muchas empresas que son desconocedoras de esta subvención y que sirve también para iniciarse en el proceso de negociación de un plan de igualdad. No te subvencionan el plan de igualdad, pero sí te subvencionan el diagnóstico, ¿vale? El diagnóstico es una manera de emitir, una vez que tienes el diagnóstico ya puedes implementar las medidas ya puedes hacer un plan de igualdad. Entonces no te subvencionan el plan porque ya está el INAI que te lo está subvencionando. En este caso es para empresas de 10 a 150 personas en plan. ¿No? Entonces, bueno, en Navarra contamos con estas 2 subvenciones, estas 2 líneas con las que nosotras trabajamos mucho, porque bueno, animamos a las organizaciones a que vayan entrando en esta historia, porque ya os digo que creemos, estamos convencidas que llegará un momento en que la obligatoriedad de tener un plan de igualdad bajará a todas las empresas, ¿vale? Y bueno, y luego deciros también que bueno, pues hay unos distintivos que se otorgan tanto a nivel estatal como a nivel foral, el distintivo de igualdad en la empresa que lo otorga el Ministerio de Igualdad y lo que hace es una marca de excelencia que lo que pretenden es reconocer a aquellas empresas que implementan medidas de igualdad, sobre todo planes
planes de igualdad y medidas de igualdad, políticas en general de igualdad, y que es un distintivo que, bueno, pues que al final a las empresas les gusta tener sus sellos, sus reconocimientos, sus certificados, ¿no? Y en este caso este distintivo pues lo hace una empresa pues comprometida con la igualdad, que ha integrado la igualdad en su gestión empresarial y que, bueno, pues que la distingue de otras empresas en ese sentido, ¿no? En ese sentido de integrar la igualdad en su gestión, ¿no? Hay una red de empresas DIE en las que hay 143 entidades que forman parte de esa red, que lo que hacen es, bueno, pues comparten esas buenas prácticas, esas experiencias que tienen en materia de igualdad y se nutren las unas de las otras, ¿no? Y luego está el sello Reconciliada AMEDNA, que me imagino que también lo conoceréis, que lo da AMEDNA, la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, y que lo que hace es reconocer y acreditar a aquellas empresas que establecen unas metodologías propias que tienen que ver con la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, ¿no? Y que también, bueno, pues también hay que potenciar, porque claro, los planes de igualdad también tienen esa parte de conciliación que nosotros también intentamos que las materialicen en planes de conciliación. Esos planes de conciliación pueden obtener este sello, ¿vale? Y ya, yo creo que estamos, yo creo que estáis ya, vamos, tenéis que estar hasta aquí de mí, de tanto hablar, madre mía. Bien, bueno, me alegro. Pues nada, yo quería terminar esta sesión, a ver si ahora tenemos un poco de participación por parte del foro, diciendo que nada cambia si no cambias nada. Entonces, bueno, tenemos que partir de esa base, ¿no? Ese reto que con los que empezábamos casi la sesión, ¿no? Ese tiempo de transformación en el que estamos, ¿no? Y de ese cambio de paradigma, ese cambio de chip que tenemos que hacer y no considerar un plan de igualdad solamente mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Integrar esa perspectiva de género e integrar la gestión empresarial, la igualdad como eje estratégico es fundamental para que luego todos los ámbitos de la empresa pues tengan esa perspectiva de género, ¿no? Entonces, nada cambia si no cambias nada. Así que con esto acabo. Vaya frase, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene su aquel. Y eso. Así que no sé si... A ver, que me sitúe yo con este cacharro. De hecho, cerrar todo. ¿He cerrado todo? Capaz, ¿eh? Eso sí. Pero... Compartir si quieres. eso, solo he hecho eso, vale. Bueno, pues no he hecho mal, algo he aprendido. Bueno, pues no sé si alguien quiere contarnos algo o tenéis alguna cuestión. Bueno, sí que ha salido la cuestión de la gestión la gestión administrativo-financiera, la gestión de procesos, que no me acuerdo quién ha sido, ¿Paula? O... Natalia, ¿ves? No, que no me acuerdo de los nombres. Entonces, bueno... Natalia. Vale. No sé si quieres comentar tú, ¿tienes alguna medida? Es que no hemos traído... Sí, eso ya lo hemos comentado, ¿no? Eso es. Sí, la formación que es transversal, ya lo hemos dicho. El tema del control, el control del gasto de los presupuestos que tiene de la empresa, a ver si impactan de la misma manera en hombres y mujeres, ¿no? Lo mismo que si existen partidas presupuestarias específicas, en los procesos productivos, cómo están, cómo se encuentran mujeres y hombres, todo el tema del absentismo también, porque en los procesos productivos o en las empresas productivas hay bastante absentismo. Entonces, también eso son medidas también que pueden ayudar a gestionar esos procesos, ¿no? ¿Tienes alguna noticia de qué ha pasado con la Federación Española de Fútbol femenina como entidad, que no sé cuántas personas la componen, pero si ha habido algún tipo de sanción, no sé si a él el proceso se ha hecho, porque me parece el típico caso de un hombre cualquiera, sí, que es que no sabe ni de lo que le están acusando. Ya. Porque es que se lo toma por el lado sexo, como si, o sea, se defiende de una manera
como es que no entiende nada. Nah, no ha entendido nada. Que no ha entendido Nada. ni siquiera de qué se le acusa. Ya. Perdona, no sé si ¿Cómo te llamas? Idoia, no sé si habéis oído, nos ha preguntado si tenemos constancia, vale, si tenemos constancia de alguna sanción a la Federación Española de Fútbol Femenino a cuenta de lo que ha pasado con Rubiales. Vale, no tenemos constancia. ¿Por qué? No tenemos constancia, no me voy a aventurar a decir que no ha sido sancionada o que no ha habido una sanción, porque él ha sido despedido. Entonces, muchas veces lo que conseguimos, o sea, cuando pasan estas cosas, lo hemos hablado también, yo creo que ha salido en la sesión, ¿cómo acabamos estas cosas? Despidiendo. Entonces, nos parece que acabamos con el problema despidiendo. Claro, entonces no es así. Entonces, claro, realmente son organismos también, o son instituciones que están muy masculinizadas, aunque luego lleven personal femenino o futbolistas chicas. Entonces, evidentemente, ahí tendrían que hacer, bueno, por supuestísimo, tener un plan de igualdad o establecer una serie de medidas. Como entidad, no lo sé, no tengo constancia, Idoia. Porque habrá personas trabajando que claro, sí. En la Federación Española de Fútbol y si tienen plan o no. Pues no tengo constancia. Si no lo tienen, teniendo que tenerlo mal, y si lo tienen y tenían haciendo cosas y otra gente que habrá cosas parecidas porque se cogen a las mujeres como un fardo a la espalda. Es decir, hay cosas, o sea, es que no se enteran, y como eso hay muchas. Sí, hay muchas, sí. La verdad que lo que te digo, no tengo constancia de si tienen o no, mira, lo vamos a investigar, la verdad. Pero es lo que dices tú, ¿no? Cuando, o sea, lo que hemos hablado, ¿no? Al final se ha despedido a este tío y ahí se acaba el problema, realmente, ¿no? Claro, de cara a la opinión pública y de cara, pues, a mucha gente que pedía la cabeza de este hombre, ¿no? Pero es que no se acaba ahí el problema. O sea, el problema está ahí porque son federaciones impregnadas absolutamente de machismo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, pues eso, ese ejercicio un poco, primero la autocrítica, que creo que no lo han hecho, y luego pues ponerte a trabajar en esta materia. Pero me lo apunto y lo miramos. Es que además, y vamos a empezar a mandarles... Con todo lo que se está haciendo en este país, pero por la igualdad, sí. yo creo que se está trabajando mucho hace bastantes años, sí. porque además hace falta y más aún. Pero es que yo fue... Sí, ha sido... Hicimos, sí. la quedamos fatal. Y luego además que se desluce un poco el logro, ¿no? Que llevamos luchando y siempre intentando visibilizar los logros que hacemos las mujeres, ¿no? Entonces, para un logro que conseguimos, pues el tío nos lo empañó, ¿no? Entonces, pues ahí tienen culpa terrible, aparte de las personas involucradas, los medios de comunicación, que no saben dar una noticia si no tiene un cierto morbo o si no tiene una cierta componente ahí, ¿no? Pero bueno, nos lo apuntamos, Idoia. Gracias. ¿Sí? ¿Nada más? ¿Todo claro? Con tanta información que os he pasado, que os he dado. A ver, yo sí que voy a pasar a la cámara la presentación, ¿vale? Para que tengáis, si queréis, y ahí, bueno, tenéis una pequeña muestra que os puede servir a la hora de hacer planes de igualdad. Entonces, bueno, si queréis os lo facilitamos sin problema, ¿vale? Se lo pasaremos a la cámara y os lo hará llegar. Pues gracias, no puedo decir otra cosa. Gracias por escucharme, ¿eh? Y a ver si gracias a ti. Muchas gracias a ti, Arantxa. Vale, gracias. A ver si nos vemos en otros foros y en otros momentos. Que os vaya bien y mucho ánimo, ¿vale? Si vais a empezar estos procesos. Gracias. Gracias. Nada, Adiós. vosotras. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, adiós. Vale, adiós, adiós.